Hey crack, antes del estreno de la tercera entrega de la saga Maxine, te traigo el resumen de las dos primeras películas y puedas entender el mundo de la joven actriz. Esta historia empieza en 1918 en el estado de Texas, donde conocemos a Pearl, una simpática joven que anhelaba ser una bailarina muy reconocida, pero su madre apagaba ese deseo, ordenándola que vaya a alimentar a los animales del granero. Ella sabe que algún día su nombre será conocido mundialmente y se pone a bailar frente a sus animales, que apreciaba mucho, hasta que llega el señor Ganso y descubrimos su lado más perverso. Después de matarlo, lo lleva al lago para alimentar a su animal favorito, un caimán llamado Tida. La joven venía de una familia inmigrante alemana, cuyo padre se encuentra paralizado y ella tenga que velar por él. Es por eso que su madre le ordena que se olvide de bailar y demás cosas, porque se distrae en sus deberes. Su esposo estaba en el servicio, luchando con los aliados en la Primera Guerra Mundial, y desde hace tiempo no tiene noticia de él, haciendo que Pearl tenga que leer la misma carta de siempre. Después de asear a su padre, ella aprovecha en tomar un baño, pero su madre al verla en ese estado le pide que no la vuelva a hacer, mientras la mandaba a comprar el medicamento de su padre. Pearl tenía que usar mascarillas, al estar en pleno apogeo de la gripe española, y que según su madre es la causante de la enfermedad de su esposo. Así que la joven en su bicicleta se dirige al pueblo más cercano, para comprar la morfina que su padre tomaba para calmar su dolor, y de paso aprovechaba en ingresar a este cine para ver su película favorita y cautivarse por las bailarinas que espera algún día ser como ellas. Al término de la película, Pearl se topa con un joven que le ofrece un cigarrillo y la invita a pasar para disfrutar de la segunda función, pues el joven se encargaba de proyectar la película. Pearl tiene que marcharse, pero antes de irse, el joven le regala una parte de la película que vio, al saber que cuidaba de su padre enfermo y que puede venir cuando quiera porque él siempre estará ahí. La joven muy contenta regresa a casa, cuando en eso su regalo sale volando por el campo de maíz y en su desesperación intenta buscarlo hasta toparse con el espantapájaros. En su anhelo por bailar con alguien, decide bajarlo y bailar juntos, llegando a fantasear con el joven y fingir tener relaciones. Al llegar a casa, su madre la regaña por su tardanza y le ordena que deje el sombrero que encontró, porque puede tener gérmenes. Así que la joven se vuelve a lavar su cabello, mientras le contaba a su padre lo que había pasado. Por la noche, cuando cenaban, la madre se dio cuenta que no trajo el vuelto completo, y Pearl, al no decirle la verdad, le quita su plato de comida, dejándola con hambre hasta el día siguiente. La madre era muy cruel con la joven, que solo quería perseguir sus sueños, pero su madre hacía todo lo posible para que abandone esa fantasía, porque deben de estar enfocadas en mantener la granja estable, y más si son una familia alemana. Antes de dormir, la joven le pide al señor que le haga una estrella mundial, cuando vemos por la ventana una estrella fugaz pasar. Al día siguiente reciben la visita de su cuñada, llamada Misty, una joven que venía de una familia adinerada, que después de estar encerrada cerca de 2 semanas en su casa por la pandemia, decidieron dejar comida a los más necesitados, pero la madre de Pearl no veía con buenos ojos esta acción. Ahí nos enteramos que el esposo de la joven decidió ir a la guerra, pese a que pudo sobornar a un médico para declararlo no apto, y es que según su hermana, lo hacía por fastidiar a su padre. Antes de irse, la cuñada le cuenta que planea asistir a una audición de baile que su iglesia realizaba para el coro de Navidad, el cual recorrerá varios estados. Al escuchar esto, Pearl se anima a participar en la audición, pero no debe decir ninguna palabra a nadie, menos a su madre. La joven muy entusiasmada sabe que su sueño será realidad, y se propone a ir pese a las advertencias de su madre. Cuando estaba ocupada cuidando a su padre, la joven aprovecha en tomar su vestido y salir a escondidas de su casa para encontrarse con el proyeccionista que no esperaba que lo busque tan pronto. Pearl había pensado estos días en vivir su vida, como le había dicho el joven, y le cuenta de la audición que tendrá para ser bailarina del coro, pero no está segura si lo conseguirá. Para hacerla sentir mejor, le muestra una película que muy pocos lo han visto, siendo nada menos que una película para adultos, y que según él, revolucionará la industria de la cual planea sacar provecho. El joven la anima a perseguir sus sueños mientras aún es joven, y le sugiere que busque otra carrera en Europa, porque allá las artes están mucho más vivas que en este continente. Pero Pearl no puede abandonar a su familia, es por eso que desea que estuvieran muertos. Sin poder continuar con la conversación, se despide del joven, volviendo a su casa con mucho cuidado de que su madre la descubra, pero ella se encontraba llorando en su cama. Al otro día decide llevar a su padre al lago, y mientras el caimán se acercaba, le cuenta que desea irse muy lejos, pero al tener que cuidarlo le impide hacerlo. Cuando en eso su madre le pregunta qué está haciendo, la joven le contesta que solo quería hablar a solas con su padre, pero al ver su reacción, aprovecha en decirle por qué la odia, pero su madre solo intenta hacer que no se ilusione porque la vida no es como se la imagina.
Cuando buscaba a su caimán, la joven encuentra un nido de huevos y al llevarlo al granero lo guarda, solo para ver cómo lo destrozaba con la mano. Durante la cena, su madre la confronta al encontrar el panfleto del cine y la manda a cenar afuera en plena lluvia. La joven decide contarle sobre la audición, a la cual tenía planeado asistir, y convertirse en una bailarina del coro, porque su sueño no es quedarse en esta granja cuidando a su padre. La madre se molesta al oír eso y la reprende por centrarse solo en sus aspiraciones. Además le dice que nadie verá nada bueno en ella, porque sabe de la maldad que esconde y que pronto dañará a alguien. La madre también guardaba rencor a la vida por tener al cuidado de un enfermo, y Pearl, de tanto insistir con marcharse, su madre se enfurece y toma un cuchillo para asesinar a su esposo y así hacerle la vida más fácil. Pearl lamenta que piense eso, pero cuando le dice que no espera terminar como ella, su madre se enfurece más y termina por abofetearla. La joven hace lo mismo, entrando en un altercado, y empuja a su madre contra la chimenea, lo cual provoca que se incendie su vestido y sufra quemaduras en todo su cuerpo, pese a la rápida acción de Pearl, que sin mayor remordimiento lleva su cuerpo aún con vida al sótano y la encierra para marcharse al cine y tener relaciones con el proyeccionista. A la mañana siguiente, la joven se apura en volver a su casa porque debe prepararse para su audición, así que el joven decide llevarla, cuando en el camino Pearl parece ver a su esposo volver de la guerra, aunque solo es una ilusión. Al llegar se asegura que todo esté como lo dejó y lleva a su padre al cuarto para decirle que tiene un invitado, mientras le daba su medicina. El joven, al ver el cerdo infestado de gusanos, decide ingresar para saber lo que ocurre, y Pearl aprovecha en presentarle a su padre para luego llevarlo a su cuarto y tener relaciones. El joven no podía hacerlo, ya que se escuchaba un incesante golpe abajo y se molesta con ella por actuar tan indiferente, así que decide ver lo que ocurre, llegando a encontrar el maíz en el suelo, pero la joven le dice que su perro causó este lío, es por eso que lo encerró en el sótano. Para olvidarse del tema, lo lleva al granero para enseñarle a sus animales, y cuando le pregunta el nombre de su perro, ella se contradice al decirle que no tenía ninguno. El joven comienza a sospechar y decide regresar al cine para que ella pueda prepararse para su audición, pero la joven entra en un ataque de ira al sentir que lo está abandonando. Esto hace asustar al joven al verla tan histérica, y cuando se marchaba a su auto, ella lo apuñala con su horca, diciendo que nadie impedirá que se convierta en famosa. En el sótano su madre intentaba escapar, pero ella vuelve a arrojarla por las escaleras para luego limpiar a su padre y vestirlo con un traje, porque después de alistarse para su audición, ella se despide con un beso antes de asfixiarlo con la almohada. Antes de salir, empuja el coche con el joven adentro hacia el lago donde el caimán lo esperaba. Finalmente llega a la iglesia, encontrando a su cuñada que lucía igual de nerviosa como las demás jóvenes, que iban saliendo de la audición llorando por no conseguir el puesto. Pearl se encontraba muy confiada que será elegida, incluso había llevado su maleta con sus cosas para marcharse inmediatamente. Al estar cerca de audicionar, su cuñada le pide cambiarse de asiento para que ella vaya primero, porque se encontraba muy nerviosa. Así que era el turno de Pearl, y al ver al jurado sabe que es la oportunidad que esperaba, así que la joven brinda un espectáculo de baile, imaginando que la acompañaban varias chicas, y cuando termina, cree que conquistó al jurado. Pero se sorprende al escuchar un no como respuesta, ya que ellos buscaban a una joven que luzca más americana, es decir, rubia. La joven se niega a marcharse, pidiéndoles otra oportunidad, pero el jurado le volvía a decir que no, para luego verla llorar afuera, y su cuñada, al sentir lástima, decide acompañarla a casa. Al llegar, Mitzi le pide que no lo tome con mucha importancia, ya que tendrá otras oportunidades, pero Pearl sentía que había algo malo en su interior y no sabía cómo expresarlo, así que su cuñada se hace pasar como su hermano para que le cuente todo lo que siente, y la joven se desahoga diciéndole sobre su resentimiento hacia su esposo, porque creyó que al pertenecer a una familia de clase alta podría escapar de sus padres, pero su esposo quería ser un granjero más. También le confiesa que asesinó a sus padres y al joven con quien tuvo relaciones, pero ahora se arrepiente porque a quien realmente ama es a su esposo y espera que algún día pueda ser amada y formar un hogar en la granja que tanto quiere. Su cuñada, aturdida por lo escuchado, le asegura que no contará a nadie lo que hizo, pero al querer marcharse, Pearl le pide que confiese que fue elegida como bailarina del coro. Ella le dice que no es cierto, pero de tanto insistir le dice que sí, y cuando salía de su casa, Pearl la sigue lentamente hasta que toma el hacha y va tras ella, mientras su cuñada grita por auxilio, aunque era en vano, pues nadie podía escucharla, llegando a morir cruelmente. La joven se dirige al sótano para abrazar a su madre y decirle que la ama, mientras vemos cómo desmembraba el cuerpo de su cuñada y lo daba como alimento al caimán. Luego lleva el cuerpo de sus padres a la mesa de la cocina para hacerla sentir que remedió sus errores y tenga un hogar como lo deseó su esposo.
Al día siguiente, el susodicho llega inesperadamente, luego de combatir en el exterior, y al entrar se horroriza al ver la escena en la mesa, mientras su esposa lo saluda, mostrando una expresión de alegría y a la vez de dolor. Han pasado cerca de 60 años y la granja que alguna vez lucía viva ahora se convirtió en una granja de terror, donde vemos a un alguacil llegar a la escena de un crimen muy sangriento. En la TV se transmitía un video de un pastor diciendo que su hija fue corrompida por pervertidos, cuando en eso su compañero le pide que vea lo que encontró en el sótano, y debe ser algo muy espantoso por su reacción. 24 horas antes conocemos a Maxine, una actriz para adultos que tenía un parecido increíble con Peter, pero al contrario de la joven, ella está en camino de ser una gran estrella o eso lo dijo su productor y novio llamado Wayne. Ellos se embarcan en un viaje por carretera junto a sus compañeros actores Bobby y Jackson, además del director RJ y su novia la joven Lorraine, que se sentía intimidada por los actores. Se detienen en una gasolinera para comprar ciertas cosas para llevar y Maxine aprovecha en decirle a su novio que espera conseguir todo lo que le prometió, pero para eso tiene que trabajar duro. Mientras tanto, el joven director quería empezar a grabar algunas escenas, ya que su objetivo es hacer una película para adultos más profesional. Cuando se marchaban, vemos que en el estado de Texas se reproducía con frecuencia las charlas de un cristiano conservador. Camino a la granja donde grabarían, se topan con un accidente en la carretera, donde una vaca había sido arrollada por un camión, cuando vemos por primera vez al sheriff del pueblo. Finalmente llegan a la granja, donde Wayne había quedado con un anciano para hospedarse, la misma granja de la loca Peter, y mientras tocaba la puerta, los demás esperaban en la camioneta, viendo a la pareja muy cariñosa. Lorraine aprovecha en decirle a su novio que deje de grabarlos, llegando a molestarlo, porque según él, así es su profesión. Después de tocar varias veces, un anciano sale con su escopeta, amenazándolo por entrar a su propiedad, pero al recordar la cita que tenía, guarda su arma, mostrándonos lo feo que era. Los chicos alistan sus cosas, siendo observadas por una anciana desde su ventana. Camino a mostrarle la cabaña, vemos que el viejo andaba muy enfermo, pero aún así continúa, enseñándoles dónde se quedarán. El viejo se molesta al saber que son muchos, pues su anuncio no decía eso, pero Wayne le ofrece más dinero por los inconvenientes. Antes de salir, el viejo le dice que no le agradan cómo lucen, pero Wayne no le da importancia, ya que lo ve como un anciano inofensivo. Además, no tiene idea de lo que piensan hacer en la cabaña, dando rodaje a su video para adultos. Mientras los demás continúan adentro, Maxine decide salir a tomar aire, embarcándose por el bosque hasta llegar a un lago ya conocido, cuando vemos a la anciana observarla desde lejos cómo se daba un baño en el lago. Wayne felicita al joven por sus buenas ideas a la hora de grabar, y mientras Maxine continuaba nadando muy relajada, vemos que un amiguito estaba al acecho, pero la joven logra salir sin darse cuenta del caimán. De regreso a la cabaña, la anciana la saluda de lejos para invitarla a entrar, pero la joven se lleva una sorpresa al ver que todo estaba muy descuidado, por decir poco, y la anciana la sorprende con una limonada. Los demás continúan grabando la película Las hijas del granjero, mientras Maxine seguía en la casa de la anciana, que al no tener que conversar decide marcharse, pero antes la anciana le enseña fotos de su matrimonio y también su paso como bailarina, pues ella es nada menos que Peter. La joven miraba su rostro en el espejo cuando la anciana aprovecha en tocarla, pero en eso llega su esposo y le pide que no diga nada, marchándose por la puerta de atrás. Wayne la sorprende, ya que estuvo buscándola a buen tiempo para rodar la escena del día, así que sin más la joven se alista, no sin antes consumir un poco de polvo, mientras el anciano descubre que su esposa estuvo hablando con alguien. Al tener todo listo, las chicas empiezan a grabar en el granero, siendo observadas por la anciana que deseaba estar en su lugar, y al caer la noche regresa a la cabaña para poner en práctica lo que había visto, pero su esposo le insiste que no puede hacerlo, marchándose de ahí. El grupo de actores descansaban después de un largo día, y mientras comían un sándwich, la joven Lorraine no le quitaba la vista a Maxine, llegando a incomodarla, así que la joven le pregunta cómo puede hacer el delicioso teniendo una pareja. Ellos saben que solo es una película, siendo muy profesionales, y que la vida es muy corta según la bella Bobby. Además, Wayne menciona que los videos caseros que hacen será todo un éxito. Bobby empieza a cantar, mientras las cámaras nos muestran la tristeza de la anciana al ver los años pasar en ella. Al acabar la canción, la joven Lorraine se anima a salir en la película, después que las chicas le dieran su punto de vista, pero su novio el director no estaba de acuerdo con eso, por lo que Lorraine responde que solo es un trabajo. Wayne intenta calmarlo, diciéndole que si no acepta, ella buscará a otro director, empeorando las cosas. Así que no le queda otra que grabar a su novia tener relaciones con Jackson. Furioso por lo sucedido, se da un baño mientras los demás dormían, y al parecer no soporta más lo que hizo y se marcha, llevándose la camioneta. Cuando en eso, la anciana aparece en su camino y el joven intenta quitarla de ahí,
pero la anciana se ponía muy cariñosa, que al sentir su rechazo, le incrusta un cuchillo en el cuello, llegándola a matar cruelmente, para luego bailar frente a su cuerpo. La joven Lorraine se da cuenta que su novio no estaba a su lado, así que decide buscarlo por la cabaña, siendo sorprendida por Wayne. Ella aprovecha en contarle que su novio no aparece, y teme que esté molesto con ella por lo que hizo, así que le pide su ayuda, y Wayne no le queda otra que ayudarla, saliendo semidesnudo de ahí. Lo busca por el granero, mientras Lorraine se encuentra con el anciano, quien también buscaba a su esposa. Al llegar al granero, sin darse cuenta pisa un clavo de gran tamaño, y teme que esté infectado, pero cuando quería volver, escucha que alguien está detrás de la cabaña, provocando que mire por este agujero, hasta terminar con una horca en los ojos, y la anciana dé el toque final con su famosa herramienta. El anciano teme que su esposa se haya caído y rota las caderas, así que le pide a la joven buscar una linterna en el sótano. Ella, muy ingenua, decide bajar, pero al regresar la puerta no abría, y queriendo buscar otra salida encuentra a un hombre muerto colgado. El actor Jackson se despierta al escuchar un ruido, y al salir encuentra al anciano en la puerta buscando a su esposa, el cual llevaba una escopeta en caso lo necesite por los caimanes. Jackson le ofrece su ayuda buscándola por el lago, aunque ella se encontraba en la cabaña para meterse al cuarto de Maxine y hacer cositas junto a ella. Mientras la buscaban por el bosque, Jackson encuentra un auto abandonado cerca del lago, y al ver la linterna en el agua cree que el viejo se había ahogado. En su regreso se lleva un buen susto al ver al anciano esperándolo, para culparlo por el comportamiento de su esposa al estar semidesnudo, así que usa su arma llegándola a matar, mientras Lorraine gritaba por ayuda, a la vez intentando encontrar una salida. La anciana andaba muy cariñosa, y Maxine, al darse cuenta, pega un grito, despertando a Bobby, que también se asusta al ver a la anciana desnuda. La joven Lorraine logra salir, haciendo un agujero en la puerta, pero el anciano llega para romperle los dedos. Bobby busca por el bosque a Jackson, encontrando a la anciana al borde del muelle, así que decide ayudarla, dándole su manta, pero la anciana no acepta su ayuda, llamándola zorra, y la empuja para hacer comida por el caimán. Maxine busca a los demás, y al no encontrarlo, observa que los ancianos llegaban a la cabaña con escopeta en mano, que se dirigen inmediatamente al cuarto de Maxine, pero ella ya no estaba ahí. El anciano le dice que le tiene una chica encerrada en el sótano, pero Pearl solo estaba interesada en la joven, al saber que es muy especial, como alguna vez fue ella. El anciano siente lástima por no complacerla, y creo que después de la guerra se volvió completamente loco. La anciana quiere hacer el delicioso, y de tanto insistirle, su esposo hace lo que puede, descubriendo que la joven Maxine se encontraba debajo de la cama, escuchando toda la acción. Aprovechan escapar, corriendo a toda prisa hacia la camioneta, pero al escuchar los gritos de auxilio de Lorraine, regresa para sacarla del sótano. La joven, muy asustada, empieza a culparla por escuchar sus consejos, y al querer escapar, recibe un disparo fulminante. El anciano le pide a su esposa que sea más precavida, porque no pueden cometer errores, y al arrastrarla hacia la casa, la joven aún se movía, causando que el anciano sufra de un infarto, llegando a morir. Maxine aprovecha en salir y amenaza a Pearl que le dé las llaves de la camioneta, y después de tomarlo, la anciana le dice que terminará igual que ella, porque sabe lo que esconde en su interior. Maxine le dice que su nombre será conocido mundialmente, y que tendrá la vida que merece, tal como lo dice el predicador en la TV, y al querer disparar no tenía balas, así que la anciana toma su escopeta mandándola a volar afuera de la casa. Maxine no tenía ninguna herida, y cuando se marchaba hacia la camioneta, la anciana no deja de insultarla, por lo que decide aplastarle su cabeza con las ruedas de la camioneta, para luego marcharse del estado de Texas. Ahora regresamos a la escena de un inicio, donde en la TV se mostraba a la hija del predicador, siendo nada menos que Maxine, la joven que se perdió del camino del bien y que espera algún día encontrarla. Los alguaciles encuentran los cadáveres en el granero, además de la cámara que se utilizó para filmar las escenas para adultos, y el alguacil especula que se trataría de una película de terror. Y como siempre, si te gustó, no te olvides de darle like y comentar el video. Gracias por ver.